El teléfono sonó a las 11:43 de la noche, arrancándome de un sueño profundo. Era viernes, y después de una semana agotadora en la oficina, lo último que esperaba era una llamada a esas horas. El número no me resultaba familiar. ¿Diga? Respondí con voz ronca, todavía medio dormido. ¿Es usted Alejandro Mendoza?, preguntó una voz femenina, formal y distante. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy la licenciada Carmen Vázquez, del despacho jurídico Vázquez y Asociados. Le llamo por un asunto relacionado con una herencia. Me senté en la cama, completamente despierto ahora. Mi esposa Carmen se movió a mi lado, entreabriendo los ojos con molestia. ¿Una herencia? Debe haber algún error, señora. No tengo familiares que... Se trata de su tía abuela, Esperanza Mendoza de Torres. Falleció hace 3 semanas en el pueblo de San Cristóbal de la Barranca. El nombre me golpeó como un rayo. Tía Esperanza. Había escuchado ese nombre apenas unas pocas veces en mi infancia, siempre mencionado en susurros por mi abuela paterna, como si fuera un secreto vergonzoso de la familia. Una hermana menor de mi bisabuelo, que se había ido al pueblo cuando era joven y nunca más regresó. La familia había perdido contacto con ella décadas atrás. No la conocía personalmente, admití. Apenas sabía de su existencia. Comprendo. Sin embargo, usted figura como único heredero en su testamento. Ha heredado una propiedad considerable, una casa colonial en el centro histórico de San Cristóbal de la Barranca, junto con todos sus bienes muebles e inmuebles. Necesitamos que venga a firmar los documentos y tome posesión de la herencia. Durante las siguientes 2 semanas, los trámites burocráticos me mantuvieron ocupado. Carmen, mi esposa, se mostró escéptica desde el principio. No se regala nada en esta vida, Alejandro, me decía mientras revisaba los documentos legales. Una casa que vale tanto dinero no llega así como así. Nuestro hijo Miguel, de 8 años, estaba emocionado con la posibilidad de tener una casa nueva, especialmente cuando le dije que tenía un jardín grande. San Cristóbal de la Barranca quedaba a 4 horas de la ciudad, anidado entre colinas verdes y neblina perpetua. Era uno de esos pueblos coloniales que parecen haberse detenido en el tiempo, con calles empedradas y casas de adobe pintadas en colores pastel. La iglesia del pueblo dominaba la plaza central, su campanario alzándose como un dedo acusador hacia el cielo gris. La casa de tía Esperanza estaba ubicada en la calle de los Mártires, número 47, a 3 cuadras de la plaza principal. Era una construcción colonial del siglo XVIII, con gruesos muros de adobe, patio central con fuente de cantera y habitaciones que se extendían en un laberinto confuso de pasillos y escaleras. Los techos eran altos, con vigas de madera oscura que crujían constantemente, como si la casa respirara. Mi primera visita fue un sábado por la mañana. Llegué solo, manejando nuestro viejo Tsuru por carreteras serpenteantes, mientras una llovizna persistente empañaba el parabrisas. El pueblo tenía esa cualidad etérea que tienen algunos lugares antiguos, como si estuviera ligeramente desenfocado de la realidad. La licenciada Vázquez me esperaba en la puerta principal de la casa, una mujer mayor de unos 60 años, vestida de negro y con un gesto perpetuamente serio. Las llaves pesaban en mi mano cuando me las entregó, 3 llaves antiguas de hierro forjado, que parecían haber sido hechas por un herrero medieval. La casa está en excelentes condiciones, me explicó mientras abríamos la pesada puerta de madera. Su tía era muy cuidadosa con el mantenimiento. Tiene servicio de agua, luz y gas. Los impuestos están al corriente. El interior me impresionó inmediatamente. Los muebles eran antiguos pero elegantes, cómodas de caoba, sillas tapizadas en terciopelo rojo, mesas de centro con patas labradas. Las paredes estaban cubiertas de retratos familiares en marcos dorados, rostros serios de gente que había muerto hacía décadas. Pero lo que más me llamó la atención fueron los crucifijos. Había uno en cada habitación, algunos pequeños y discretos, otros grandes y elaborados, todos mirando hacia el centro de los cuartos como si vigilaran. Su tía era muy devota, comentó la licenciada cuando notó mi expresión. Rezaba el rosario todas las noches en la sala principal. Los vecinos podían escucharla. Recorrimos la casa habitación por habitación. La cocina conservaba una estufa de leña junto a una moderna de gas. El comedor tenía una mesa de roble que podía sentar a 12 personas. Había 4 recámaras en la planta baja
y 3 más en el segundo piso, todas con camas de hierro forjado y colchones que sorprendentemente parecían nuevos. El baño principal tenía una tina de porcelana con patas de león que debía tener más de 100 años. Pero fue en el sótano donde sentí la primera punzada de inquietud. Era un espacio amplio con techo abovedado, utilizado aparentemente como bodega y trastero. Cajas de cartón se apilaban contra las paredes, junto con muebles cubiertos por sábanas blancas. El aire olía a humedad y algo más, algo que no pude identificar pero que me resultó desagradable. En una esquina había un pequeño altar improvisado, una mesa cubierta con un mantel bordado, velas consumidas hasta su base y un rosario de cuentas negras que parecía haber sido usado intensamente. ¿Para qué usaba esto?, pregunté señalando el altar. La licenciada se encogió de hombros, pero noté cierta tensión en su expresión. No sabría decirle. Su tía tenía costumbres muy particulares. Salimos del sótano y terminamos el recorrido en el jardín trasero. Era más grande de lo que esperaba, con un pequeño huerto de vegetales, árboles frutales y una glorieta de hierro cubierta de enredaderas. Una barda alta de piedra rodeaba toda la propiedad, dándole un aire de fortaleza. Los vecinos son gente tranquila, me informó la licenciada mientras nos dirigíamos hacia la puerta principal. Don Aurelio Herrera vive en la casa de al lado. Es el más cercano. Ha vivido aquí toda su vida. Si tiene alguna pregunta sobre el pueblo o la casa, él podrá ayudarlo. Antes de irme, decidí caminar por el vecindario para conocer el área. Las casas contiguas eran similares, construcciones coloniales bien conservadas con jardines cuidados. Sin embargo, noté algo extraño. Cuando pasé frente a la casa de al lado, un hombre mayor que regaba sus plantas en el jardín delantero me miró fijamente. Le saludé con la mano, pero él simplemente dejó la manguera y entró a su casa sin responder. Más adelante, una mujer que barría la banqueta frente a su hogar me observó con una expresión difícil de descifrar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, murmuró algo que sonó como una oración y se persignó antes de meterse rápidamente a su casa. Era extraño. En los pueblos pequeños, la gente suele ser curiosa con los forasteros, especialmente cuando alguien hereda una propiedad conocida, pero estos vecinos parecían asustados. Regresé a la casa para hacer una última inspección antes de partir. Quería tomarle fotos para mostrárselas a Carmen y Miguel. Mientras fotografiaba la fachada principal con mi teléfono, una sensación extraña me recorrió la espalda. Era como si alguien me estuviera observando. Alcé la vista hacia las ventanas del segundo piso. En la ventana central, la que correspondía a lo que sería el dormitorio principal, vi una sombra. Solo fue un instante. Un movimiento fugaz que podría haber sido una cortina agitada por el viento, pero las ventanas estaban cerradas. Entré nuevamente a la casa y subí corriendo al segundo piso. Revisé el dormitorio principal minuciosamente. No había nadie. Las cortinas colgaban inmóviles. Sin embargo, en el alféizar de la ventana encontré algo que me hizo detenerme en seco. 4 marcas pequeñas en la pintura, como si algo con garras hubiera estado parado ahí, arañando la superficie. Salí de la casa con una sensación de inquietud que no pude sacudirme durante todo el viaje de regreso a la ciudad. Esa noche, mientras le mostraba las fotos a Carmen y le contaba sobre la propiedad, no mencioné la sombra en la ventana ni las marcas de garras. No quería preocuparla innecesariamente, pero cuando me fui a dormir esa noche, no pude dejar de pensar en esos ojos que había sentido observándome, y en las palabras de la licenciada. Su tía tenía costumbres muy particulares. ¿Qué clase de costumbres? Y más importante, ¿por qué me había dejado esa casa a mí, un pariente que nunca había conocido? 3 semanas después de mi primera visita, empacamos nuestras pertenencias y nos mudamos a San Cristóbal de la Barranca. Carmen había dejado su trabajo en la oficina de contabilidad y yo había conseguido arreglos para trabajar de forma remota para mi empresa de software. Miguel estaba eufórico con la aventura, aunque le preocupaba dejar a sus amigos de la ciudad. El día de la mudanza amaneció gris y húmedo. Los trabajadores de la empresa de mudanzas miraron la casa con expresiones extrañas cuando llegamos, pero hicieron su trabajo eficientemente. Sin embargo, noté que se iban tan pronto como terminaban de descargar cada camión, como si tuvieran prisa por marcharse. «Es una casa muy grande», comentó el supervisor, un hombre corpulento de unos 40 años. «¿Van a vivir solos aquí?».
Mi familia y yo, respondí. Somos 3. El hombre asintió lentamente, pero su expresión se mantuvo seria. Cuídense mucho, murmuró antes de subir a su camión. Carmen se encargó de organizar la cocina y el comedor, mientras yo me ocupé de instalar nuestros equipos electrónicos, y Miguel exploró la casa como si fuera un castillo encantado. El niño estaba fascinado con las escaleras, los pasillos largos y especialmente con el sótano, aunque algo en esa área me hacía sentir incómodo. «Papá, ¿quién vivía aquí antes?», preguntó Miguel mientras correteaba por los pasillos del segundo piso. «Tu tía, abuela Esperanza. Era familia nuestra, pero murió hace poco». «¿Era muy vieja?». «Sí, hijo, muy vieja». Miguel se detuvo frente a uno de los retratos familiares que colgaba en el pasillo principal. Una fotografía en sepia de una mujer joven vestida de negro, con ojos intensos y una expresión melancólica. «Se parece a mamá», dijo. Miré la fotografía más de cerca. Efectivamente, había cierto parecido entre la mujer del retrato y Carmen, aunque la fotografía debía tener al menos 60 años. En la parte inferior del marco había una pequeña placa de bronce con una inscripción: Esperanza Mendoza, 1963. «Debe ser ella cuando era joven», murmuré. Esa primera noche cenamos en el comedor grande, usando la antigua vajilla de porcelana que había pertenecido a tía Esperanza. Carmen había preparado sopa de tortilla y quesadillas, una cena sencilla después del día agotador. La mesa de roble nos hacía sentirnos pequeños, especialmente a Miguel, cuyos pies apenas tocaban el suelo desde su silla. «Esta casa tiene buena energía», comentó Carmen mientras servía la sopa. «Se siente protegida». Yo no estaba tan seguro. Durante todo el día había tenido la sensación persistente de que alguien nos observaba. Era algo sutil, como una presencia que se movía en la periferia de mi visión. Varias veces me había volteado esperando ver a alguien, pero siempre encontraba pasillos vacíos. Después de la cena, mientras Carmen bañaba a Miguel, decidí explorar más a fondo el sótano. Había notado que muchas de las cajas estaban etiquetadas con una caligrafía elegante y antigua. Algunas decían documentos familiares, otras ropa de invierno, y había una en particular que me llamó la atención: objetos personales de Esperanza. La abrí con cuidado. Adentro encontré diarios encuadernados en piel, fotografías amarillentas, cartas atadas con listones desteñidos, y algo que me hizo detenerme: rosarios. Docenas de rosarios de diferentes materiales: madera, plata, hueso, vidrio, y algunos hechos de cuentas negras que parecían absorber la luz. Todos mostraban signos de uso intensivo, las cuentas pulidas por años de dedos que los habían recorrido una y otra vez. En el fondo de la caja encontré un cuaderno pequeño con tapas de cuero negro. Lo abrí al azar y leí: 15 de octubre, 1987. El rosario de las 9 fue especialmente intenso esta noche. Las voces se unieron a la tercera decena. Como siempre, el guardián permaneció en su lugar durante toda la oración. Debo recordar comprar más velas benditas mañana. ¿El guardián? ¿Qué voces? Pasé varias páginas y encontré más anotaciones similares. 23 de noviembre, 1987. El guardián mostró signos de inquietud durante el rosario. Las velas se apagaron solas en la quinta decena. Debo intensificar las oraciones de protección. 2 de diciembre, 1987. Visión durante el rosario. Una puerta que no debe abrirse. El guardián me miró directamente por primera vez en meses. Entiendo el mensaje. Debo ser más cuidadosa. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cerré el cuaderno y volví a colocarlo en la caja. Fuera lo que fuera que había estado haciendo tía Esperanza en esta casa, no sonaba normal. Subí del sótano y encontré a Carmen y Miguel en la sala principal, viendo la televisión. Carmen había encontrado un canal local que transmitía programas antiguos mexicanos. ¿Encontraste algo interesante abajo?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Solo cosas viejas, documentos y fotografías familiares. No quise mencionar los diarios. No todavía. Esa noche dormimos en el dormitorio principal del segundo piso. Carmen se quedó dormida rápidamente, agotada por el día de mudanza, pero yo permanecí despierto por horas. La casa era ruidosa de la manera que solo pueden serlo las casas viejas. Crujidos constantes, el viento silbando a través de las rendijas, tuberías que gorgoteaban, pero había algo más.
sonidos que no podía identificar, pasos suaves en el pasillo, el roce de tela contra las paredes y ocasionalmente, muy lejos, lo que sonaba como un murmullo de voces. Alrededor de las 2 de la madrugada me levanté para ir al baño. El pasillo estaba sumido en una oscuridad profunda, apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas. Mientras caminaba hacia el baño, escuché algo que me detuvo en seco. El sonido inconfundible de cuentas de rosario siendo manipuladas. Ese susurro sutil de pequeñas esferas de madera rozando entre sí. El sonido venía de la planta baja. Bajé las escaleras lentamente, tratando de no hacer ruido. El sonido se hizo más claro a medida que me acercaba a la sala principal. Efectivamente, alguien estaba rezando el rosario. Era una voz femenina, anciana, que susurraba las oraciones en latín. Llegué al final de las escaleras y asomé la cabeza hacia la sala. Estaba completamente vacía, iluminada solo por la luz de la calle que se filtraba a través de las cortinas. Pero el sonido continuaba, como si la persona que rezaba estuviera justo en el centro de la habitación. Me quedé inmóvil durante varios minutos, escuchando esa voz fantasmal recitar las Avemarías y Padre Nuestros. Gradualmente, el sonido comenzó a desvanecerse, como si quien rezaba se estuviera alejando lentamente. Finalmente, el silencio regresó a la casa. Regresé al dormitorio con el corazón latiendo fuertemente. Carmen seguía dormida, ajena a lo que había experimentado. Me acosté a su lado, pero ya no pude dormir el resto de la noche. A la mañana siguiente, durante el desayuno, traté de actuar normal. Miguel estaba emocionado explorando el jardín, y Carmen parecía haberse adaptado perfectamente a la casa. «Dormí muy bien», comentó mientras preparaba café. «Es increíble lo silenciosa que es esta casa por las noches». La miré con sorpresa, pero no dije nada. Aparentemente, solo yo había escuchado los rezos nocturnos. Después del desayuno, mientras Carmen organizaba la ropa en los armarios y Miguel jugaba en el jardín, decidí visitar al vecino de al lado. Don Aurelio Herrera resultó ser un hombre de unos 70 años, con cabello completamente blanco y manos marcadas por décadas de trabajo manual. Me recibió en su jardín delantero con una expresión cautelosa. «Así que usted es el sobrino de doña Esperanza», dijo después de que me presenté. «Sobrino nieto, técnicamente. No la conocí en vida». Don Aurelio asintió lentamente, sin sonreír. Era una mujer muy devota, muy particular. «¿En qué sentido?». El anciano miró hacia la casa de tía Esperanza, luego de regreso a mí. «¿Ha notado algo extraño desde que se mudaron?». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo qué? Sonidos, movimientos, cosas que no deberían estar ahí. Decidí ser honesto. Anoche escuché a alguien rezando el rosario en la sala, pero cuando bajé a ver, no había nadie. Don Aurelio se puso visiblemente tenso. ¿A qué hora? Alrededor de las 2 de la madrugada. Era la hora de doña Esperanza. Todas las noches, sin falta, rezaba el rosario a las 2 de la mañana. Lo hizo durante más de 40 años. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Usted la escuchaba? Todo el vecindario la escuchaba, pero no solo a ella. ¿Qué quiere decir? Don Aurelio se acercó más, bajando la voz. A veces se escuchaban otras voces acompañándola, voces que no eran de este mundo. Y siempre estaba presente el guardián. ¿El guardián? Un gato negro. Aparecía todas las noches durante sus oraciones. Se sentaba en el centro de la sala y permanecía inmóvil hasta que terminaba el rosario. Después desaparecía, como si nunca hubiera estado ahí. Sentí que el mundo se tambaleaba ligeramente. ¿Un gato negro? Nadie sabe de dónde venía o a dónde iba. Doña Esperanza nunca lo alimentaba, nunca lo acariciaba. Solo aparecía durante las oraciones. Los pocos que llegamos a verlo, don Aurelio se detuvo, como si fuera a decir algo que no debía. Era un gato muy extraño. Sus ojos no eran normales. ¿Dónde está ahora? Quiero decir, después de que murió mi tía. Don Aurelio me miró con una expresión que solo puedo describir como lástima. ¿No lo ha visto todavía? Antes de que pudiera responder, escuchamos la voz de Miguel gritando desde nuestro jardín trasero. «Papá, papá, ven a ver, hay un gato». Don Aurelio y yo intercambiamos miradas. Sin decir una palabra, corrí hacia mi casa, con el anciano siguiéndome. Encontramos a Miguel en el jardín trasero,
señalando emocionadamente hacia la glorieta cubierta de enredaderas. Allí, sentado perfectamente inmóvil en el centro de la estructura de hierro, había un gato negro. Era un animal magnífico, de tamaño mediano, con pelaje negro azabache que brillaba como seda bajo la luz matinal. Pero lo que inmediatamente me llamó la atención fueron sus ojos, amarillos intensos, casi dorados, con una inteligencia que parecía completamente humana. El gato nos miraba fijamente, sin moverse, sin parpadear. No había nada inherentemente amenazante en su postura, pero algo en su presencia me hacía sentir profundamente incómodo. ¿Es nuestro gato ahora, papá?, preguntó Miguel, claramente encantado. Miré a don Aurelio, que había palidecido visiblemente. «Es él», murmuró. «Ha regresado». Carmen salió de la casa en ese momento, atraída por las voces. «¡Qué gato tan hermoso!», exclamó. «¿De dónde salió?». El gato giró su cabeza hacia Carmen con un movimiento fluido y la observó con esa misma intensidad. Por un momento, todos permanecimos inmóviles, como si estuviéramos en un tableau vivant. Entonces, tan súbitamente como había aparecido, el gato se levantó, saltó de la glorieta y desapareció entre las enredaderas del jardín trasero. «No, espera», gritó Miguel corriendo tras él, pero cuando llegó al lugar donde había desaparecido el animal, no había rastro de él. Don Aurelio se acercó a mí y me susurró al oído: «No lo alimenten, por nada del mundo, no le den comida ni agua, y cuando aparezca durante sus oraciones no traten de tocarlo». «¿Por qué?», pregunté, pero el anciano ya se alejaba hacia su casa. «Solo recuerden lo que les digo», gritó por encima del hombro, «y mantengan las oraciones». Doña Esperanza sabía lo que hacía. Esa tarde, mientras organizábamos más cajas en el sótano, le conté a Carmen sobre mi conversación con don Aurelio. Ella se mostró escéptica. «Los pueblos pequeños están llenos de supersticiones», dijo mientras doblaba mantas. «Seguramente era el gato de tu tía y ahora no tiene dueño. Es normal que aparezca por aquí». Pero don Aurelio parecía asustado de verdad. Los ancianos siempre exageran las historias. «Dale tiempo, y ese gato encontrará otro hogar». Pero yo no estaba tan convencido, especialmente después de encontrar más diarios de tía Esperanza en otra caja. Las anotaciones se volvían más extrañas a medida que avanzaban los años. 15 de marzo, 1995. El guardián mostró su verdadera forma durante el rosario de ayer. Las sombras se movieron detrás de él como si fueran alas. «Debo ser más fuerte. La barrera debe mantenerse». 22 de septiembre, 2001. Intenté omitir el rosario de medianoche por estar enferma. El guardián apareció de todas formas y se quedó hasta que me levanté y cumplí con la oración. No comprende la enfermedad, solo la obligación. 3 de enero, 2010. Han comenzado a aparecer más. El guardián ya no puede controlarlos solo. Necesito ayuda, pero ¿quién me creería? ¿Quién aceptaría esta responsabilidad después de mi muerte? La última entrada estaba fechada apenas 2 meses antes de su muerte. 10 de febrero, 2024. He tomado la decisión. Alejandro debe heredar la casa. Es el único de la familia con hijos. Comprenderá la importancia cuando sea necesario. El guardián lo elegirá como me eligió a mí. Dios perdone lo que estoy por hacer. Cerré el diario con manos temblorosas. ¿Qué había querido decir con lo que estoy por hacer? ¿Y por qué había mencionado específicamente que yo tenía hijos? Esa noche, Carmen insistió en que rezáramos antes de cenar, como era nuestra costumbre. Nos tomamos de las manos alrededor de la mesa del comedor y recitamos una oración simple de agradecimiento. Fue entonces cuando lo vi. Durante la oración, una sombra negra se deslizó silenciosamente por el marco de la puerta que conectaba el comedor con la sala. Se movió con una gracia sobrenatural, sin hacer el menor ruido. Cuando terminamos de rezar y abrí los ojos, la sombra había desaparecido, pero en el piso, justo donde había estado la sombra, había 4 pequeñas marcas húmedas, como las que dejaría un animal con patas mojadas. El gato había estado ahí, escuchando nuestra oración. Los siguientes días transcurrieron con una tranquilidad aparente que gradualmente comenzó a sentirse más siniestra que reconfortante. Carmen se había adaptado rápidamente a la rutina del pueblo: compras en el mercado local por las mañanas, lecturas en el jardín durante las tardes, cenas tempranas en el gran comedor.
Miguel había encontrado a algunos niños del vecindario con quienes jugar, aunque notaba que tendían a alejarse de nuestra casa cuando se hacía tarde. Yo trabajaba desde el estudio que había instalado en una de las habitaciones del segundo piso, con vista al jardín trasero. Durante las horas de trabajo a menudo veía movimientos en la periferia de mi visión, sombras que se deslizaban entre los árboles, formas que desaparecían tan pronto como giraba la cabeza para mirarlas directamente. Fue el miércoles por la mañana cuando tuvimos nuestro primer encuentro real con el gato. Carmen había preparado un desayuno especial para celebrar nuestra primera semana en la casa: huevos rancheros, frijoles refritos, café de olla y pan dulce del panadero local. Nos sentamos a la mesa del comedor y, siguiendo nuestra costumbre, nos tomamos de las manos para dar gracias antes de comer. «Bendice, Señor, estos alimentos que vamos a tomar», comenzó Carmen. Fue entonces cuando lo vimos. El gato negro apareció en el jardín, visible a través de las grandes ventanas del comedor. Caminaba lentamente hacia la casa con esa gracia felina particular, pero había algo en su forma de moverse que no era completamente natural. Sus pasos eran demasiado deliberados, demasiado medidos, como si cada movimiento fuera calculado. «Es el gato de ayer», exclamó Miguel, interrumpiendo la oración. «Shh, terminemos primero», lo corrigió Carmen suavemente, pero también ella estaba observando al animal. Continuamos la oración mientras el gato se acercaba. Cuando llegó justo debajo de la ventana del comedor, se detuvo y nos miró directamente. Sus ojos dorados parecían brillar con una luz propia, y tuve la perturbadora sensación de que entendía exactamente lo que estábamos diciendo. Terminamos la oración con amén, y en ese preciso momento, el gato inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera asintiendo en aprobación. «Papá, el gato nos entendió». Miguel estaba emocionado. Carmen se levantó y se acercó a la ventana. «Pobrecito, debe tener hambre. Voy a llevarle un poco de leche». «No», dije rápidamente, recordando las palabras de don Aurelio. Don Aurelio me dijo que no lo alimentáramos. «¿Por qué no? Es solo un gato sin hogar». Dijo que era importante, que la tía Esperanza nunca lo alimentaba. Carmen me miró con esa expresión que usaba cuando pensaba que estaba siendo demasiado supersticioso. «Alejandro, es un animal. Los animales necesitan comida». Mientras discutíamos, el gato permaneció inmóvil bajo la ventana, observándonos. No maullaba, no se movía, no mostraba ninguno de los comportamientos típicos de un gato hambriento. Simplemente esperaba. Finalmente Carmen cedió, pero no sin protesta. Desayunamos mientras el gato mantenía su vigilia silenciosa. Algo perturbador era que nunca parecía parpadear. Durante los 20 minutos que duró nuestro desayuno, esos ojos dorados permanecieron fijos en nosotros con una intensidad que comenzó a ponerme nervioso. Cuando terminamos de comer, el gato se dio la vuelta con un movimiento fluido y desapareció entre los arbustos del jardín. «¿Vieron eso?», pregunté. No caminó hacia ninguna parte, simplemente desapareció. Carmen frunció el ceño. Debe haberse escondido detrás de los rosales. Pero yo había estado observando cuidadosamente. El gato no se había escondido, se había desvanecido, como si fuera humo negro que se dispersa con el viento. Esa tarde, mientras Miguel jugaba en el patio delantero, decidí visitar nuevamente a don Aurelio. Lo encontré podando sus rosas, pero noté que sus manos temblaban ligeramente mientras manejaba las tijeras. «Ha aparecido, ¿verdad?», me preguntó sin siquiera voltear a verme. Esta mañana, durante el desayuno, se quedó observándonos mientras rezábamos. Don Aurelio dejó las tijeras y se limpió las manos en un trapo viejo. «¿Intentaron alimentarlo?». Mi esposa quiso hacerlo, pero recordé lo que me dijo. «Bien, muy bien». El anciano parecía aliviado. «¿Ha empezado a rezar el rosario por las noches?». La pregunta me tomó por sorpresa. «No, solo rezamos antes de las comidas». Don Aurelio me miró con una expresión de preocupación creciente. Doña Esperanza rezaba el rosario completo todas las noches a las 9 y otro a las 2 de la madrugada, sin falta, durante más de 40 años. ¿Por qué 2 veces? El de las 9 era por protección, el de las 2. Se detuvo, como si no supiera cómo explicarlo. El de las 2 era por contención. No entiendo. Don Aurelio me indicó que lo siguiera hacia su casa. Su sala era pequeña y modesta, con muebles antiguos y paredes cubiertas de fotografías familiares. Se dirigió hacia una vitrina y sacó un álbum de fotografías amarillentas. «Mire esto».
dijo, abriendo el álbum en una página específica. La fotografía mostraba una celebración religiosa en la plaza del pueblo, aparentemente de hace varias décadas. Había docenas de personas vestidas de blanco, con velas en las manos, formando una procesión. En primer plano estaba una mujer que reconocí como una versión más joven de Tía Esperanza, pero lo que me impactó fue lo que estaba a sus pies. El gato negro, sentado junto a ella con esa misma postura hierática que había visto esa mañana. «Esta fotografía es de 1985», dijo don Aurelio. «La procesión del Corpus Christi. ¿Ve la fecha al reverso?». Volteé la fotografía. Efectivamente, alguien había escrito con tinta azul: Corpus Christi, junio 15, 1985. Pero eso significa que este gato tendría, hice los cálculos mentalmente, más de 30 años, o más. Hay fotografías más antiguas. Don Aurelio pasó varias páginas y me mostró otra imagen, esta en blanco y negro y claramente más antigua. Mostraba la misma plaza del pueblo durante lo que parecía ser una celebración navideña. Los automóviles al fondo sugerían que la foto era de los años 60 o 70. Y ahí, nuevamente, estaba el gato negro, idéntico al que había visto esa mañana. ¿Cuántas generaciones de gatos han vivido en esa casa?, pregunté tratando de encontrar una explicación racional. Don Aurelio cerró el álbum y me miró directamente a los ojos. «No han sido generaciones, Alejandro. Ha sido el mismo gato». Un escalofrío me recorrió la espalda. «Eso es imposible. Muchas cosas son imposibles, pero eso no significa que no sucedan». Se levantó y caminó hacia la ventana que daba a mi casa. Su tía sabía cosas que el resto de nosotros no queríamos saber. Cosas sobre esta casa, sobre este pueblo, sobre por qué ciertas oraciones deben mantenerse. ¿Qué clase de cosas? Don Aurelio permaneció en silencio por un largo momento, mirando hacia mi casa. Finalmente, habló sin voltear a verme. «Hay puertas que no deben abrirse, Alejandro, y hay guardianes que se aseguran de que permanezcan cerradas». Su tía entendía esto. Esperaba que ustedes también lo entendieran cuando fuera necesario. Regresé a casa con más preguntas que respuestas. Carmen estaba preparando la cena en la cocina, y Miguel había construido una fortaleza con cojines en la sala. Todo parecía perfectamente normal y doméstico, un contraste marcado con las inquietantes revelaciones de don Aurelio. Durante la cena, traté de actuar normalmente, pero no podía dejar de pensar en esas fotografías. Un gato que había vivido al menos 40 años, posiblemente más. Un gato que aparecía durante las oraciones como si fuera parte del ritual. «¿En qué piensas?», me preguntó Carmen mientras servía el postre. «Has estado muy callado». «Solo cosas del trabajo», mentí. Después de cenar, mientras Carmen ayudaba a Miguel con su tarea y yo lavaba los platos, escuché un sonido suave proveniente de la sala, el inconfundible tintineo de cuentas de rosario. Dejé los platos en el fregadero y caminé lentamente hacia la sala. El sonido se hacía más claro a medida que me acercaba. Era el mismo sonido que había escuchado esa primera noche, pero ahora era más temprano, apenas las 9 de la noche. Cuando llegué a la entrada de la sala, vi algo que me dejó sin aliento. El gato negro estaba sentado en el centro exacto de la habitación, inmóvil como una estatua. No había rosario físico visible, pero el sonido de las cuentas continuaba, como si manos invisibles estuvieran manipulando un rosario espectral. El gato me miró cuando entré, pero no se movió. Sus ojos dorados brillaban en la penumbra de la sala, y tuve la certeza absoluta de que me estaba comunicando algo, aunque no pudiera entender qué. «¿Qué haces aquí?», susurré. El gato inclinó ligeramente la cabeza, y el sonido del rosario se intensificó. Era como si me estuviera respondiendo en el único idioma que conocía, el lenguaje de la oración. «Alejandro», me gritó Carmen desde la cocina. «¿Con quién hablas?». El sonido del rosario se detuvo abruptamente, y cuando volví a mirar, el gato había desaparecido. No había visto cómo se había ido. Un momento estaba ahí y al siguiente no. «Con nadie», respondí, mi voz sonando extraña incluso para mí, solo, revisando las ventanas. Esa noche, después de que Carmen y Miguel se fueron a dormir, bajé al sótano para buscar más diarios de tía Esperanza. Necesitaba entender qué estaba sucediendo en esa casa. En una caja marcada como documentos espirituales,
Encontré no solo más diarios, sino también cartas dirigidas a diversos párrocos, un manual de exorcismos en latín y algo que me hizo detenerme en seco, un plano detallado de la casa con símbolos extraños dibujados en cada habitación. Los símbolos parecían ser de protección, cruces, pentagramas invertidos, pero dentro de círculos lo que, según recordaba de mis clases de historia del arte, los convertía en símbolos de protección cristiana, y algo que parecían ser siglas en latín. Pero lo más perturbador del plano era una habitación que no reconocía. Según el dibujo, había un espacio debajo del sótano, marcado con símbolos mucho más elaborados y la palabra custodia, escrita en letras mayúsculas. Miré a mi alrededor. El sótano parecía sólido, construido directamente sobre la tierra, pero según este plano, debía haber otra habitación debajo. Comencé a examinar el suelo más cuidadosamente. En una esquina, debajo del altar improvisado que había visto el primer día, noté que las piedras del suelo sonaban huecas cuando las golpeaba con el pie. Moví la mesa del altar y encontré lo que parecía ser una trampilla, tan bien disimulada que era prácticamente invisible. Tenía una manija de hierro forjado que parecía no haber sido usada en años. Mi mano se extendió hacia la manija, pero justo cuando estaba a punto de tocarla, escuché un maullido bajo y amenazante detrás de mí. Me volteé lentamente. El gato negro estaba parado en las escaleras del sótano, con el pelaje erizado y los ojos brillando con una luz que parecía provenir de su interior. Su postura era claramente agresiva, y por primera vez me pareció genuinamente peligroso. ¿No quieres que abra esto?, pregunté, sintiéndome ridículo por hablarle a un gato. El gato maulló nuevamente, un sonido que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes de un felino. Era más profundo, más resonante, casi como una voz humana distorsionada. Retiré mi mano de la manija. El gato mantuvo su postura amenazante durante varios segundos más. Luego se relajó gradualmente. Su pelaje se aplanó y volvió a su postura normal. «Está bien», dije. «No lo abriré». El gato me observó por un momento más. Luego se dio la vuelta y subió las escaleras, desapareciendo en la oscuridad de la planta superior. Volví a colocar la mesa del altar en su lugar y subí del sótano con el corazón latiendo fuertemente. Lo que fuera que hubiera debajo de esa trampilla, claramente el gato no quería que lo descubriera. Al menos, no todavía. Esa noche soñé con voces susurrando en latín, con sombras que se movían detrás de puertas cerradas, y con ojos dorados que me observaban desde la oscuridad. Desperté varias veces, siempre con la sensación de que alguien más estaba en la habitación conmigo. A la mañana siguiente, durante el desayuno, traté de sacar el tema de las oraciones nocturnas con Carmen. ¿Te parecería extraño si empezáramos a rezar el rosario por las noches?, pregunté mientras untaba mantequilla en mi pan tostado. Carmen me miró con sorpresa. No me parecería extraño, pero sí inusual. ¿Por qué? Esta casa tiene una historia religiosa. Pensé que podría ser apropiado. ¿Apropiado para qué? No sabía cómo explicar mis sospechas sin sonar completamente loco. Solo siento que es algo que deberíamos hacer aquí. Carmen me estudió cuidadosamente. ¿Tiene que ver con las historias de los vecinos sobre tu tía? Asentí, agradecido de no tener que explicar todo. Está bien, dijo finalmente. Si te hace sentir mejor, podemos rezar el rosario por las noches. Pero no quiero que Miguel se asuste con historias de fantasmas. No se asustará. Será solo una oración familiar normal. Esa noche, después de la cena, nos reunimos en la sala principal. Carmen había sacado un rosario que había heredado de su abuela, cuentas de nácar montadas en plata que brillaban suavemente bajo la luz de las lámparas. Nos sentamos en el sofá principal, Miguel entre Carmen y yo, y comenzamos con la señal de la cruz. No habíamos terminado siquiera el primer Padre Nuestro cuando apareció. El gato negro se materializó en el centro de la habitación, no como si hubiera entrado caminando, sino como si hubiera estado ahí todo el tiempo, y de repente se hubiera vuelto visible. Se sentó en su posición característica, perfectamente inmóvil, con los ojos fijos en nosotros. «Mira, es nuestro gato», susurró Miguel emocionado. «Shh», lo calmó Carmen. «Continúa rezando». Continuamos con el rosario, y algo extraordinario comenzó a suceder. A medida que avanzábamos por las decenas de avemarías, otras voces comenzaron a unirse a las nuestras. Eran susurros suaves al principio, apenas audibles,
pero gradualmente se volvieron más claros, voces femeninas, ancianas, que conocían las oraciones tan bien como nosotros. Miguel no parecía asustado. De hecho, sonreía como si las voces adicionales fueran algo completamente natural. Carmen me miró con una expresión de perplejidad, pero continuó rezando. El gato permaneció inmóvil durante todo el rosario, pero noté que sus ojos se movían ligeramente, como si estuviera siguiendo movimientos que nosotros no podíamos ver. Cuando llegamos al último amén, las voces adicionales se desvanecieron gradualmente, y el gato inclinó la cabeza en lo que solo puedo describir como una reverencia. Luego, tan súbitamente como había aparecido, desapareció. ¿Escucharon esas otras voces?, preguntó Carmen en voz baja. Yo sí, respondí. Yo también, dijo Miguel. Sonaban como las abuelitas de la iglesia. Carmen me miró con una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de asombro, miedo y algo que podría haber sido comprensión. ¿Qué está pasando en esta casa, Alejandro? No lo sé exactamente, admití, pero creo que es algo que ha estado pasando durante mucho tiempo, y creo que ahora es nuestra responsabilidad. Esa noche, ninguno de nosotros durmió muy bien, y alrededor de las 2 de la madrugada, escuchamos nuevamente el sonido del rosario siendo rezado en la sala principal, aunque esta vez ninguno de nosotros bajó a investigar. Al día siguiente, encontré una nota deslizada bajo nuestra puerta principal. Estaba escrita con la caligrafía temblorosa de una persona mayor. Las oraciones deben continuar, todas las noches, a las 9 y a las 2. El guardián velará por ustedes si ustedes velan por él. No olviden nunca. Algunas puertas deben permanecer cerradas. Una amiga. No había firma, pero tenía la certeza de que procedía de alguien del vecindario que sabía más de lo que había admitido. Guardé la nota en mi bolsillo y miré hacia el jardín. El gato negro estaba sentado bajo el rosal, observando la casa con esos ojos dorados que parecían ver mucho más de lo que cualquier animal debería poder ver. Por primera vez desde que llegamos a la casa, tuve la sensación de que estábamos exactamente donde se suponía que debíamos estar, pero también tuve la inquietante certeza de que nuestra vida normal había terminado para siempre. Epílogo. El precio de la custodia. 5 años después, el espejo del baño me devolvió una imagen que apenas reconocía. Las canas habían invadido completamente mis sienes, y las arrugas alrededor de mis ojos contaban la historia de demasiadas noches sin dormir. A los 42 años, parecía un hombre de 55. Carmen decía que era el estrés del trabajo remoto, pero yo sabía la verdad. Eran 5 años de custodiar secretos que ningún ser humano debería conocer. Me lavé la cara con agua fría y bajé a la cocina. Carmen ya estaba preparando el desayuno, sus movimientos mecánicos y precisos como los de una autómata. También ella había cambiado. Su risa, antes frecuente y espontánea, ahora era un sonido raro en nuestra casa. Miguel, que ahora tenía 13 años, comía su cereal en silencio, con esa expresión seria que había desarrollado desde que cumplió los 11, y comenzó a comprender realmente lo que significaba vivir en esta casa. ¿Dormiste bien, papá?, preguntó sin levantar la vista de su tazón. Lo suficiente, mentí, como había mentido cada mañana durante los últimos 5 años. La verdad era que ninguno de nosotros había dormido realmente bien desde aquella primera noche, cuando escuchamos las voces uniéndose a nuestro rosario. El sueño se había convertido en algo fragmentado, interrumpido constantemente por sonidos que no podíamos explicar y por la presencia constante de nuestro guardián silencioso. Después del desayuno, mientras Carmen se dirigía al mercado y Miguel se iba a la escuela secundaria del pueblo, me quedé solo en la casa. Era sábado, así que no tenía que trabajar, pero había desarrollado una rutina que se había vuelto tan obligatoria como respirar, revisar las protecciones. Comencé por el sótano, como siempre. La trampilla seguía ahí, debajo del altar que ahora manteníamos permanentemente adornado con flores frescas, velas benditas y 3 rosarios diferentes. En los 5 años que llevábamos viviendo aquí, jamás había vuelto a intentar abrirla. Había aprendido a respetar las advertencias del gato, pero eso no significaba que no sintiera curiosidad, especialmente después de lo que había descubierto en el último diario de tía Esperanza, el que había encontrado escondido en una caja de zapatos en el armario de su habitación,
10 de marzo, 2024. He tomado mi decisión final. La carga debe pasar a Alejandro. He visto sus sueños en mis visiones nocturnas. Él tiene la fortaleza espiritual necesaria. Y su hijo tiene el don. Miguel podrá ver lo que nosotros no podemos ver cuando llegue el momento. La profecía se cumplirá en la tercera generación. Solo ruego que me perdonen por lo que les estoy heredando junto con la casa. ¿Qué don tenía Miguel? Durante los primeros años, había pensado que la tía se refería simplemente a la capacidad de aceptar lo sobrenatural con más facilidad que los adultos. Pero conforme Miguel crecía, había comenzado a mostrar habilidades inquietantes. Podía predecir cuándo el gato aparecería, siempre con exactitud. Sabía cuándo algo había perturbado las protecciones de la casa antes de que cualquiera de nosotros notara los signos. Y desde el año pasado, había comenzado a hablar con el gato. No era una conversación unilateral como las mías. Miguel realmente parecía entender lo que el gato le comunicaba, y más perturbador aún, el gato parecía responder específicamente a las preguntas del niño. Papá, me había dicho hace apenas 3 semanas, el guardián dice que algo está cambiando. Dice que las barreras se están debilitando y que pronto tendremos que tomar una decisión importante. Le había preguntado qué tipo de decisión, pero Miguel solo había movido la cabeza con esa expresión grave que había desarrollado. Dice que lo sabremos cuando sea el momento. Terminé de revisar el sótano y subí a hacer mi ronda por el resto de la casa. Cada habitación tenía sus propias protecciones ahora, crucifijos bendecidos por el padre Morales, quien había resultado ser mucho más comprensivo con nuestras preocupaciones espirituales de lo que esperaba, agua bendita renovada semanalmente y rosarios colocados en patrones específicos que había encontrado descritos en los manuales de tía Esperanza. La casa se había convertido en una fortaleza espiritual, pero ¿contra qué exactamente? Esa respuesta había llegado gradualmente, en fragmentos aterradores a lo largo de los años. En nuestro segundo año, había comenzado a tener sueños. No eran pesadillas normales, sino visiones tan vividas que despertaba con el sabor del miedo en la boca. En estos sueños, veía la casa como había sido originalmente, no solo una residencia familiar, sino algo mucho más siniestro. En las visiones, el sótano secreto no era una simple habitación adicional, sino una especie de prisión, una prisión construida no para encerrar a alguien dentro, sino para evitar que algo saliera. Y lo que fuera que estaba ahí abajo, había estado ahí durante mucho, mucho tiempo. Los diarios más antiguos de tía Esperanza, los que había encontrado en el tercer año, contaban una historia que se remontaba a la construcción de la casa en 1742. El bisabuelo de mi familia no había sido simplemente un comerciante próspero, sino algo más complejo, un hombre que había hecho un pacto para proteger al pueblo de algo que había emergido de una cueva natural, en lo que ahora era el sótano de nuestra casa. La bestia fue atraída por la sangre inocente derramada durante la construcción de la iglesia. Había escrito el patriarca original en un español arcaico, que había tenido que traducir con ayuda de un profesor de historia medieval. Prometió riqueza y protección para el pueblo a cambio de alimento regular. Pero cuando comprendimos la verdadera naturaleza de su hambre, fue demasiado tarde. La única opción fue encerrarla. La bestia no era algo físico en el sentido tradicional. Era una entidad que se alimentaba de fe corrompida, de oraciones dirigidas hacia ella en lugar de hacia Dios. El bisabuelo había construido la casa específicamente sobre la prisión y había establecido un linaje de guardianes que mantendrían las oraciones de protección para evitar que la entidad escapara. Durante generaciones, los Mendoza habían cumplido esta función, pero cuando la familia se dispersó y se mudó a las ciudades, solo había quedado tía Esperanza, una mujer soltera que había dedicado su vida entera a mantener las barreras espirituales, rezando 2 rosarios completos cada día durante más de 40 años. Y ahora esa responsabilidad era nuestra. El gato, según había descubierto en documentos aún más antiguos, no era realmente un gato. Era la manifestación física de la voluntad colectiva de todas las personas que habían muerto, protegiendo al pueblo de la entidad. Una especie de espíritu guardián que había tomado forma felina, porque los gatos eran tradicionalmente asociados con la protección contra las fuerzas maléficas. Por eso nunca envejecía, por eso aparecía durante las oraciones,
y por eso había reaccionado tan agresivamente cuando intenté abrir la trampilla. Su único propósito era asegurar que las barreras nunca fueran comprometidas. Terminé mi ronda de inspección y me senté en la sala principal a esperar el regreso de mi familia. Era casi mediodía y el gato aún no había aparecido. Generalmente lo veía al menos 2 o 3 veces durante el día, siempre en momentos significativos. Cuando llegaba el correo, cuando sonaba el teléfono, cuando alguien se acercaba a la casa. Su ausencia me ponía nervioso. Carmen regresó del mercado cargada de bolsas y con una expresión preocupada. ¿Has visto a Miguel?, preguntó. Debería haber llegado de la escuela hace media hora. Un frío helado se apoderó de mi estómago. Miguel siempre llegaba directamente a casa después de clases. Era una regla que habíamos establecido después de algunos incidentes inquietantes en el pueblo. Niños que desaparecían por horas y regresaban sin recordar dónde habían estado. Adultos que encontraban en sus casas objetos que no recordaban haber comprado. Personas que despertaban en lugares extraños sin explicación. El padre Morales nos había explicado discretamente que estos eventos siempre aumentaban cuando las protecciones espirituales del pueblo se debilitaban, y la protección principal siempre había sido nuestra casa. Voy a buscarlo, dije, tomando las llaves del auto. Espera. Carmen me detuvo con una mano en el brazo. ¿Algo más? En el mercado, doña Esperanza González me dijo algo extraño. Me preguntó si Miguel había comenzado a mostrar señales. ¿Qué clase de señales? No quiso explicarme exactamente, pero mencionó algo sobre los elegidos, y que cuando un niño comenzaba a ver las verdades ocultas, a veces intentaba encontrarlas por su cuenta. El frío en mi estómago se intensificó. Durante las últimas semanas, Miguel había hecho preguntas extrañas sobre la historia de la casa, sobre por qué ciertas habitaciones se sentían diferentes, y especialmente sobre qué había debajo del sótano. Voy al sótano, murmuré corriendo escaleras abajo. Lo que encontré me confirmó mis peores temores. La mesa del altar había sido movida, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para exponer una esquina de la trampilla. Las velas estaban apagadas. Y más aterrador aún, uno de los rosarios protectores había sido cortado, sus cuentas esparcidas por el suelo como lágrimas negras. «¡Carmen!», grité. «¡Llama al padre Morales! ¡Ahora!». Subí corriendo y encontré a Carmen ya marcando en su teléfono. Su cara estaba pálida como el papel. «¿Qué encontraste?». «Miguel ha estado en el sótano. Ha perturbado las protecciones». Carmen dejó caer el teléfono. «¿Crees que...?». «No lo sé, pero tenemos que encontrarlo antes de que oscurezca». Salimos de la casa y comenzamos a recorrer las calles del pueblo gritando el nombre de Miguel. Los vecinos salían de sus casas con expresiones preocupadas, pero había algo más en sus rostros. Una especie de terror contenido, como si hubieran estado esperando que algo así sucediera. Don Aurelio se acercó a nosotros mientras buscábamos cerca de la plaza principal. «¿El niño ha desaparecido?», preguntó con voz temblorosa. «Hace 2 horas», respondí. «¿Lo has visto?». El anciano negó con la cabeza, pero luego se acercó más y bajó la voz. «Pero he visto al gato. Está actuando de manera extraña. Ha estado corriendo por todo el pueblo, como si estuviera buscando algo, o a alguien, como si hubiera escuchado su nombre». El gato negro apareció al final de la calle, pero no era la aparición silenciosa y digna a la que me había acostumbrado. El animal corría hacia nosotros con una urgencia desesperada, maullando de una manera que nunca había escuchado antes, aguda, casi humana, llena de pánico. Se detuvo frente a mí y me miró directamente a los ojos. Por primera vez en 5 años, tuve la certeza absoluta de que estaba tratando de comunicarme algo específico. «¿Sabes dónde está Miguel?», le pregunté. El gato maulló una vez, luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el extremo norte del pueblo, volteando constantemente para asegurarse de que lo siguiéramos. Carmen, don Aurelio y yo lo seguimos a través de calles que se volvían progresivamente más estrechas y menos transitadas. El gato nos guió fuera del área residencial principal, hacia una zona de colinas cubiertas de vegetación espesa que nunca había explorado. Después de 20 minutos de caminar cuesta arriba por senderos apenas visibles, llegamos a una pequeña planicie donde había una construcción que no aparecía en ningún mapa del pueblo, una pequeña capilla de piedra, tan antigua que parecía haber brotado de la tierra misma.
El gato se detuvo frente a la puerta de la capilla y maulló una vez más. Luego se sentó en posición de guardia. «¿Qué es este lugar?», pregunté a don Aurelio. El anciano parecía haberse puesto aún más pálido. La capilla original, la que construyeron antes de la iglesia del pueblo, fue abandonada después de los eventos. ¿Qué eventos? Los sacrificios, antes de que su bisabuelo construyera la prisión. Un grito ahogado de Carmen me hizo voltear. Estaba señalando hacia la puerta de la capilla. Había sangre fresca en la manija de hierro. Empujé la puerta, que se abrió con un gemido que resonó en el interior sombrío. La capilla era pequeña, con bancos de madera carcomidos por siglos de humedad y un altar de piedra manchado por... No quería pensar en qué. Miguel estaba arrodillado frente al altar, con las manos extendidas hacia una figura que me llenó de un terror primitivo e irracional. No era exactamente una estatua, ni tampoco algo completamente vivo. Era una forma vagamente humanoide, pero con proporciones que dolían a los ojos mirarlas directamente. Sus extremidades eran demasiado largas, su cabeza demasiado grande, y donde deberían haber estado sus ojos había dos vacíos profundos que parecían absorber la luz de la capilla. La cosa estaba hablando a Miguel en una voz que era como el sonido de piedras siendo trituradas, y mi hijo respondía en un idioma que no reconocía, pero que sabía que no debería estar saliendo de la boca de un niño de 13 años. «Miguel», grité, «aléjate de esa cosa». Mi hijo se volvió hacia mí, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No era el Miguel que conocía. Sus pupilas estaban dilatadas hasta ser prácticamente negras, y cuando sonrió, fue con una expresión de malicia adulta que no pertenecía a su rostro infantil. «Papá», dijo con una voz que sonaba como la suya pero modulada de una manera que era completamente ajena. «Finalmente entiendo por qué tía Esperanza me eligió, por qué tenía que ser yo. Miguel, ven aquí ahora mismo». «No puedo, papá. Tengo que terminar lo que ella comenzó. Tengo que liberarlo». La entidad detrás de él hizo un sonido que podría haber sido risa, si la risa pudiera ser una cosa física que lacerara el aire. Cuando habló, su voz llenó toda la capilla como si viniera de las mismas paredes. «El niño comprende lo que tú no has querido ver. Las oraciones no eran para mantenerme prisionero, eran para alimentarme lentamente, para darme la fuerza suficiente para esperar hasta que apareciera alguien con el don necesario para liberarme completamente». El horror de la comprensión me golpeó como un martillo. Las oraciones te hacían más fuerte, cada Ave María mal dirigida, cada Padre Nuestro susurrado con miedo en lugar de fe verdadera. Tu tía lo sabía. Por eso dejó de rezar los últimos días antes de morir. Por eso te trajo aquí. Necesitaba a alguien que continuara alimentándome hasta que el niño fuera lo suficientemente mayor para completar el ritual. Miguel se levantó y caminó hacia una esquina de la capilla, donde había objetos que reconocí del sótano de nuestra casa: rosarios, velas y algo que parecía ser un cáliz de metal negro. «Miguel, escúchame», le supliqué. «Esa cosa te está mintiendo, te está manipulando». «No, papá, por primera vez en mi vida, alguien me está diciendo la verdad. ¿Sabes cuántas noches he soñado con este lugar? ¿Cuántas veces he sentido algo llamándome desde debajo de nuestra casa?» Carmen se acercó lentamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Miguel, amor, soy tu mamá. Por favor, ven conmigo». Miguel la miró con algo que podría haber sido lástima. «Mamá, tú nunca pudiste escuchar las voces que se unían a nuestros rosarios, ¿verdad? Pensaste que eran espíritus protectores. ¿No lo eran? Eran las almas de todas las personas que esta cosa ha consumido a lo largo de los siglos. Estaban atrapadas, forzadas a participar en los rituales que la alimentaban, y ahora van a ser libres». La entidad hizo ese sonido de risa nuevamente. «El niño tiene razón. Pronto, todas las almas que he recogido serán liberadas. Y yo tendré suficiente poder para expandirme más allá de este pueblo miserable». Miguel levantó el cáliz negro y se acercó al altar. Por primera vez noté que había canales tallados en la piedra, canales que llevaban a una depresión central donde el cáliz encajaría perfectamente. «Si haces esto», dije desesperadamente, «no solo vas a liberar a esa cosa, vas a condenar a toda la gente del pueblo». «No, papá, los voy a liberar de siglos de miedo. Esta cosa no quiere lastimar a nadie más, solo quiere irse. Está mintiendo». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que era demasiado tarde.
Miguel colocó el cáliz en la depresión del altar y inmediatamente la capilla se llenó con un sonido como el de 1000 voces susurrando al mismo tiempo. Las figuras comenzaron a aparecer alrededor de nosotros, formas translúcidas de hombres, mujeres y niños, todos con expresiones de sufrimiento. Reconocí algunos rostros de las fotografías antiguas de la casa, generaciones de mi propia familia, junto con docenas de otras personas que debían haber sido sacrificadas o consumidas por la entidad a lo largo de los siglos. La entidad misma comenzó a cambiar, volviéndose más sólida, más definida. Sus extremidades se alargaron aún más, y de su espalda brotaron lo que solo puedo describir como alas hechas de sombra pura. Miguel, susurré una última vez, por favor. Mi hijo me miró, y por un momento vi un destello del niño que había sido. Lo siento, papá, pero alguien tenía que tomar esta decisión, y yo fui elegido para hacerlo. Levantó sus manos hacia el cáliz, y vi que había algo en ellas. Una pequeña navaja que debía haber tomado de los implementos rituales del sótano. Fue entonces cuando el gato negro entró en acción. Se movió más rápido de lo que cualquier animal debería poder moverse, saltando directamente hacia Miguel, pero no lo atacó. En lugar de eso, se interpuso entre mi hijo y el cáliz, y cuando Miguel intentó mover sus manos hacia el recipiente ritual, el gato simplemente absorbió el movimiento. Es difícil explicar lo que vi. Era como si el gato se hubiera vuelto un vacío negro que succionaba no solo el movimiento de Miguel, sino también la influencia de la entidad sobre él. Miguel parpadeó, confundido, y la expresión de malicia adulta desapareció de su rostro. «¿Papá? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esa cosa?» La entidad rugió con una furia que hizo temblar las paredes de piedra de la capilla. «¡El guardián! Imposible. Su poder debería haberse agotado hace décadas». Pero el gato no parecía debilitado. De hecho, parecía crecer, volviéndose más sólido, más presente, y gradualmente comencé a entender lo que estaba sucediendo. Todas las oraciones que habíamos recitado durante 5 años, todos los rosarios nocturnos, toda la fe genuina que habíamos puesto en nuestras protecciones, no habían estado alimentando a la entidad después de todo, habían estado fortaleciendo al guardián. Tía Esperanza había sabido exactamente lo que estaba haciendo. Había traído a una familia con fe verdadera para revitalizar las defensas que ella sola ya no podía mantener. Y el gato, alimentado por nuestra devoción sincera, ahora tenía suficiente poder para hacer lo que había estado esperando hacer durante siglos. El gato se volvió hacia la entidad y, por primera vez desde que lo conocía, habló. No maulló, no hizo sonidos felinos. Habló con una voz que era como un coro de personas rezando. Tu tiempo ha terminado. Las almas que has mantenido prisioneras serán liberadas, pero tú permanecerás aquí hasta el final de los tiempos. La entidad trató de moverse hacia la salida de la capilla, pero descubrió que no podía. Estaba siendo contenida por algo invisible pero inquebrantable. Esto no puede ser. El ritual estaba completo. El niño había elegido. El niño eligió bajo tu influencia, respondió el gato con esa voz coral, pero su familia eligió la protección por amor, no por miedo. Y esa es una fuerza que tú nunca pudiste comprender ni corromper. Las figuras translúcidas que nos rodeaban comenzaron a cambiar. Las expresiones de sufrimiento se transformaron en sonrisas de alivio, y una por una, comenzaron a desvanecerse en luz. No era una desaparición aterradora, sino algo hermoso, como si finalmente hubieran encontrado el camino a casa. La entidad hizo un último esfuerzo desesperado, extendiendo sus extremidades imposiblemente largas hacia Miguel, pero el gato simplemente se interpuso nuevamente, y donde las garras de la cosa tocaron al guardián, se desintegraron como ceniza. Esto no ha terminado, siseó la entidad mientras también comenzaba a desvanecerse, pero no en luz como las almas liberadas, sino hundiéndose en la oscuridad del suelo de piedra de la capilla. Encontraré otra manera. Siempre encuentro otra manera. No, dijo el gato, y su voz ahora incluía ecos de voces que reconocí. Tía Esperanza, mi bisabuelo, generaciones de guardianes que habían venido antes que nosotros. Esta vez el encierro será permanente. Esta vez, nosotros nos quedaremos para asegurar que nunca escapes. La entidad se hundió completamente en el suelo de la capilla, con un grito que se sintió más como un silencio absoluto
y las piedras sobre las que había desaparecido se fusionaron en una superficie perfectamente lisa, sin grietas, sin líneas de separación. El gato se volvió hacia nosotros, y por un momento, sus ojos dorados brillaron con una calidez que nunca había visto antes. Su parte ha terminado. Pueden regresar a casa y vivir sus vidas normalmente. La amenaza ha sido eliminada para siempre. ¿Y tú? Pregunté. ¿Qué va a pasar contigo? Nosotros permaneceremos aquí, vigilando, pero ya no será necesario que mantengan las oraciones rituales. Han cumplido su propósito al permitir que recuperáramos la fuerza suficiente para completar esta tarea. Miguel se acercó al gato y se arrodilló para acariciarlo. Por primera vez, el animal permitió el contacto físico, ronroneando suavemente bajo la mano de mi hijo. «Gracias», susurró Miguel. No sabía lo que estaba haciendo. «Lo sabías», respondió el gato. «Por eso resististe hasta el final. Por eso el amor de tu familia fue más fuerte que la influencia de la entidad». Salimos de la capilla en silencio. Cuando llegamos a la puerta, me volví para mirar atrás, pero la estructura había cambiado. Ya no era una capilla abandonada, sino una pequeña ermita con aspecto de haber sido cuidada recientemente. Había flores frescas en pequeños jarrones junto a la entrada y una sensación de paz que reemplazaba completamente la atmósfera opresiva que habíamos encontrado. El gato nos acompañó hasta el borde del pueblo, luego se detuvo. Cuando nos volvimos para mirarlo una última vez, ya no era un gato negro solitario. A su lado estaban las formas traslúcidas de docenas de personas, hombres y mujeres de diferentes épocas, todos con expresiones serenas. Reconocía algunos de los retratos de nuestra casa, incluyendo una figura que debía ser tía Esperanza cuando era joven. Todos nos miraron con expresiones de gratitud, luego se desvanecieron gradualmente hasta que solo quedó el gato. Él nos observó por un momento más, inclinó la cabeza en una última reverencia y desapareció también. Esa noche, por primera vez en 5 años, dormimos profundamente. No hubo sonidos extraños, no hubo presencias observándonos, no hubo oraciones fantasmales a medianoche. A la mañana siguiente, comenzamos a empacar. La casa ya no nos necesitaba y nosotros ya no necesitábamos quedarnos, pero no se sentía como una huida, se sentía como una graduación. Don Aurelio vino a despedirnos cuando cargábamos el camión de mudanzas. ¿Todo está resuelto?, preguntó. «Todo está resuelto», confirmé. «Gracias», dijo el anciano con lágrimas en los ojos. «El pueblo entero le debe una deuda que nunca podremos pagar». Nos mudamos de regreso a la ciudad y gradualmente reanudamos nuestras vidas normales. Carmen encontró un nuevo trabajo. Miguel se adaptó a una nueva escuela y yo continué con mi trabajo de desarrollo de software. Pero a veces, especialmente en las noches cuando rezamos juntos como familia antes de cenar, puedo jurar que escucho el eco de un ronroneo satisfecho, y sé que nuestro guardián permanece donde debe estar, vigilando una puerta que ahora está sellada para siempre. La casa de San Cristóbal de la Barranca permanece vacía, pero bien cuidada. Según don Aurelio, que me envía cartas ocasionales, las flores del jardín florecen sin que nadie las cuide, y a veces los vecinos ven luces suaves en las ventanas por las noches, como si alguien estuviera rezando tranquilamente en el interior. El pueblo prospera ahora como nunca antes. Los niños ya no desaparecen, los adultos duermen sin pesadillas, y la iglesia está llena todos los domingos de personas que rezan con gratitud genuina en lugar de miedo. Y yo sé que si alguna vez fuera necesario, si alguna nueva amenaza surgiera, el guardián estaría ahí para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos, porque algunos deberes trascienden la muerte, y algunos amores son lo suficientemente fuertes como para mantener vigilia por toda la eternidad.